Lecturas amenas, crónicas, cuentos y relatos presenta El lenguaje de Costas Axelos. 7 habitantes de la Atlántida salen a pasear. Un poeta, un pintor, un sacerdote, un bandido, un usurero, un enamorado y un pensador. Llegan a una gruta. ¡Qué lugar más propicio para la inspiración!, exclama el poeta. ¡Qué espléndido tema para un cuadro!, dice el pintor. ¡Qué rincón favorable para rezar!, salmodia el sacerdote. ¡Qué ubicación soñada para un escondite!, declara el bandido. Es una soberbia caja fuerte, murmura el usurero. ¡Qué refugio para mi amor!, sueña en voz alta el enamorado. ¡Es una gruta!, agrega el pensador. El ser de Costas Axelos. Un sabio chino se pasea con su discípulo. Atraviesan un puente. ¿Cuál es el ser o la esencia del puente?, pregunta el aprendiz de filósofo. Su maestro lo mira sorprendido y de un empujón lo precipita en el río. Las voces del silencio, de Costas Axelos. Por fin la energía atómica se ha liberado y ha destruido toda vida humana sobre el planeta. Solo se ha escapado un habitante de un rascacielos de Chicago. Después de haber comido y bebido todo lo que tenía en su heladera, leído, visto, mirado y escuchado su biblioteca ideal, su museo imaginario y su discoteca real, desesperado al ver que no se moría, decide suicidarse y se tira al vacío desde el piso 40. Justo en el momento en que pasa por el departamento del primer piso, oye sonar el teléfono. La búsqueda, de Costas Axelos. Un hombre erró por el mundo durante toda su vida a la búsqueda de la piedra filosofal que convertiría en oro al metal más vulgar. Erraba por montes y valles, vestido con un sayal atado a su cuerpo por medio de un cinturón con una hebilla metálica. Cada vez que le parecía que una piedra podía ser la piedra, la frotaba contra su hebilla y se veía obligado a tirarla. Una tarde en que estaba muy fatigado, llegó a la casucha de una anciana campesina y le pidió de comer y de beber. La vieja lo interrogó y después de haber escuchado en silencio, se fijó en su hebilla y dijo: «Pobre hombre, has tirado la piedra preciosa. ¿No te has dado cuenta de que tu hebilla ya se ha convertido en oro?» Historia de una escuela, de Ana Griva. Somos dueñas de nuestra vida. Nosotras llevamos las riendas. Eso dijo la maestra el primer día que abrió nuestra escuela, la primera escuela para niñas de toda la comarca. Y si alguien os amenaza, no tengáis miedo. Eso dijo la maestra antes de dar comienzo a la primera clase. Nuestra maestra, 20 años, cabello moreno y rostro más blanco que los lirios. Una mañana de invierno, la encontramos fuera de la escuela, colgada del árbol grande que solíamos adornar con lazos de colores. En el pecho le habían puesto un cartón que decía:
Esto es lo que les pasará a todas las que vuelvan a poner un pie aquí. La escuela no ha vuelto a abrir desde entonces. Ahora nos quedamos en casa, cosemos, cuidamos de los animales, limpiamos los patios. Alguna que otra vez levantamos la mirada hacia donde estaba nuestra escuela y a escondidas lloramos. Lo mucho y lo poco, de Estercios Terzas. Tenía la enorme cantidad de 10 palabras a mi disposición para entrar en la torre encantada de una microficción cualquiera, y apenas 10 para poder salir en el caso de que me arrepintiera. No me atreví. El miedo, de Nancy Angeli. El miedo se sentó cómodamente en el sofá y estiró sus pies. Recorrió con su mirada la estancia donde todo estaba en orden y la paz y el silencio reinaban. Miró los mandos a distancia, colocados progresivamente, según su tamaño, uno al lado del otro, encima de la mesita del salón, y sonrió. Desde la ventana se divisaban las cumbres blancas de las montañas, allá lejos, pero en el interior de la casa no se sentía frío. Se levantó y se dirigió a la cocina. Abrió la nevera y contempló los alimentos. Productos de bajas calorías, verduras frescas, vino. Todo eso le era familiar. Cruzó el pasillo y buscó los dormitorios. El mismo orden en todas las habitaciones, síntoma inequívoco de confusión y caos interior. En los cajones de los armarios, la ropa blanca estaba meticulosamente dividida y, sin embargo, los cajones de la mente lucían desbordados de un sinfín de sentimientos entremezclados. Viviría con gusto aquí por mucho tiempo, pensó. El cerebro de la mujer sería ahora su casa. Apariciones, de Jorge Ortiz. Quisiera no verlo nunca más de ese modo. Que no suba al tren, que no pare mi auto, que no me cruce en la calle, que no me mire, que no me diga nada, que no me pida, que no esté esperándome a la salida de la misa. No quiero verlo en la televisión, ni en el cine, pero aparece, siempre. Se multiplica en varios rostros y me angustia y me saca de mi indiferencia. Es un niño, tiene hambre y está solo. El otro, de Jorge Ortiz. Se levantó con energía. Tuvo la convicción de que nada podría impedir que le fuera bien en el trabajo y en todas sus otras actividades programadas, las mismas que ayer a la tarde no pudo concretar. Era un día de plenitud. Esa mañana todo iba a ser posible. Cuando salió del trabajo, lo vio a él. Era un tipo triste, derrotado. No hablaba con nadie y solía evitar el contacto con otras personas. Era, por decirlo de algún modo, su opuesto. Trató de evitarlo, pero no pudo. Como todas las tardes, lo esperaba allí, en el espejo. Desesperación, de Jorge Ortiz. Cuando despertó e intentó hacer lo que hacía siempre a diferentes horas de la noche, comprobó la tragedia. ¿Qué haría? Se sintió incapacitado, aislado, incomunicado, ciego y sordo frente a la realidad.
se angustió y percibió estar al borde de la desesperación. A las 4 de la mañana, se vistió a medias y salió en su vehículo, internándose en la oscuridad. Llegó y se detuvo en la puerta. Esperaba nervioso que transcurrieran las 5 horas que faltaban para que abra sus puertas la sucursal de reparación de telefonía móvil. Octubre 16. Él creyó que la justicia era justa. De Eduardo Galeano, tomado del libro Los hijos de los días. El jurista inglés John Cook defendió a los que nadie quería y atacó a los que nadie podía. Y gracias a él, por primera vez en la historia, la ley humana humilló a la divina monarquía. En 1649, el fiscal Cook acusó al rey Carlos I, y su certero alegato convenció al jurado. El rey fue condenado por delito de tiranía, y el verdugo le cortó la cabeza. Algunos años después, el fiscal pagó la cuenta. Lo acusaron de regicidio. Lo encerraron en la Torre de Londres. Él se defendió diciendo: «Yo apliqué la ley». Ese error le costó la vida. Cualquier jurista debe saber que la ley vive arriba y hacia abajo escupe. En el día de hoy, de 1660, Cook fue ahorcado y descuartizado en la misma sala donde había desafiado al poder. Lenguaje, de Eduardo Galeano, tomado del libro Memorias del Fuego, tomo 1, Los nacimientos. El padre primero de los guaraníes se irguió en la oscuridad, iluminado por los reflejos de su propio corazón, y creó las llamas y la tenue neblina. Creó el amor, y no tenía a quién dárselo. Creó el lenguaje, pero no había quien lo escuchara. Entonces encomendó a las divinidades que construyeran el mundo y se hicieran cargo del fuego, la niebla, la lluvia y el viento. Y les entregó la música y las palabras del himno sagrado para que dieran vida a las mujeres y a los hombres. Así el amor se hizo comunión, el lenguaje cobró vida y el Padre primero redimió su soledad. Él acompaña a los hombres y a las mujeres que caminan y cantan. Ya estamos pisando esta tierra. Ya estamos pisando esta tierra reluciente. Crónica de la ciudad de Río, de Eduardo Galeano, tomado del libro de los abrazos. En lo alto de la noche de Río de Janeiro, luminoso, generoso, el Cristo del Corcovado extiende sus brazos. Bajo esos brazos encuentran amparo los nietos de los esclavos. Una mujer descalza mira al Cristo desde muy abajo y señalándole el fulgor, muy tristemente dice: «Ya no va a estar. Me han dicho que lo van a sacar de aquí». «No te preocupes», le asegura una vecina. «No te preocupes. Él vuelve». A muchos mata la policía y a muchos más la economía. En la ciudad violenta resuenan balazos y también tambores. Los tambores, ansiosos de consuelo y de venganza, llaman a los dioses africanos. Cristo solo no alcanza. El origen del mal, de Jorge Ortiz. Al hablar del origen de un acontecimiento deleznable, puedo hacer referencia al año, al mes, el día, la hora en que aconteció ese hecho que produce rechazo, irritación, rabia.
que hace sentir a muchas mujeres indefensas y produce la sensación paralizante del miedo. Pero existe otro significado de la palabra origen. Me refiero a ese instante inacible, construido inteligiblemente en un proceso interior invisible a los ojos. El momento en donde se gestó en la mente de una persona la posibilidad de cometerlo. No siempre coinciden ambos. El 23 de agosto del año 2023, a las 12 horas, Ezequiel Gutiérrez, de dudosa moralidad y de carácter irascible, decidió ir a la casa de Elisa Robles, su expareja. La odiaba por haberlo abandonado y además denunciado debido a los malos tratos que le había causado durante años. Se dirigió allí dispuesto a asesinarla. Pero en realidad, el verdadero origen de su deseo de maldad había acontecido el 18 de mayo del año 2010, cuando al conocerla en una fiesta, pensó que ella debía ser la mujer que él quería. Ya le enseñaría a vestirse a su gusto, a hablar como a él le agradaba y a hacerlo solo cuando él diga, a servirle en la casa dejando sus estudios y su trabajo, a no salir a ningún lado sin su autorización o su compañía. Comenzó a gestarse entonces. Tuvo su primer y verdadero origen cuando decidió que moldearía a su voluntad a la mujer que sería su futura esposa.